Bien. Bueno, bienvenidos sean todos, ¿cierto? Como les decía hace un momento, y les voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, ¿ya? Lucas capítulo 12. Hoy día vamos a estar viendo del verso 41 al 48, ¿bien? Que eso es lo que dijimos en el estudio pasado, que toda esta sección, ya del verso 35 del capítulo 12 de Lucas, hasta el 48, abarca de estar preparados para la venida del Señor. ¿Ya? Pero ya vimos la primera parte, que es el siervo vigilante, del verso 35 al 40, ¿ya? Y hoy día vamos a continuar con los versículos siguientes, ¿ya? Pero para poder adentrarnos un poco en lo que vamos a ver el día de hoy, es necesario refrescar un poco la mente, es necesario que contextualicemos, ¿ya? Para que podamos comprender un poco más a qué se está refiriendo todo esto. Bueno, Jesús ha venido enseñando acerca de que no es bueno, del peligro de confiar, ¿cierto?, en lo temporal, en aquello que se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque se va a desvanecer, porque no es eterno, ¿ya? Entonces, veíamos que si bien estaba enseñando acerca de estas cosas, de que no se afanaran por lo del día de mañana, por lo que habían de vestir, por lo que debían de comer, que no se afanaran ni tuvieran temor del hombre, sino que tuvieran temor de Dios, porque el hombre solamente puede dañar el cuerpo, pero más allá nada pueden hacer, ¿ya? Sino que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que sabe lo que necesitamos, que nos protege, que nos guarda, que guarda nuestra alma, que nos provee, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad, ¿ya? Entonces, Jesús nos viene hablando acerca de todo eso, primeramente a ellos, ¿cierto?, a los que estaban ahí en el texto, acerca de que no pongan su confianza en lo temporal, sino más bien que pongan su vista, sus ojos en lo que es eterno, en aquello que verdaderamente vale la pena. ¿Por qué? Porque como les decía, lo temporal es temporal, va a dejar de ser, ¿ya? Eso da una falsa seguridad y ahí podemos perder de vista lo que realmente es valioso, ¿ya? Entonces Jesús ahí está hablando a sus discípulos de una u otra forma, para que ellos puedan entender que no tienen que vivir aferrados a esas cosas externas, sino que más bien tienen que estar orientados ahí, velando, estando preparados, ¿cierto?, con los ojos puestos en el Señor y en su regreso, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos ha venido hablando nuestro Señor, y luego de esto Él empieza a preparar a los oyentes para su regreso, pero les dice, hermano, algo bien especial, que ese regreso, porque de que va a volver, pero nadie sabe ni el día ni la hora, ¿ya? Nadie sabe el día ni la hora. Y entonces el Señor está hablando a sus discípulos de que mientras Él no va a estar, aquellos que Él obviamente nos deja aquí en la tierra, no nos deja para que lo estemos esperando mirando al cielo, ¿ya? Porque ese mismo Jesús, como le dijo los ángeles a aquellos que estaban mirando cuando Él ascendía, ese mismo Jesús que ha ido y se ha desaparecido, parafraseando, ahí en medio de las nubes, ¿cierto? Ese mismo Jesús va a volver así. Pero ahí no tiene que estar, no tenemos que estar ahí mirando hacia el cielo, sino que el Señor quiere que nosotros estemos aquí accionando, ¿ya? Quiere que seamos fieles durante su regreso. Y para poder dar a entender esto, usa 4 analogías sencillas, ¿cierto?, de la vida cotidiana, obviamente que eran familiares para aquellos que estaban ahí, para que ellos puedan comprender esto. Les habla de vestimenta, les habla de lámparas, les habla de siervos y les habla de ladrones. Fueron 4 analogías que usó, que las estuvimos viendo el martes pasado, ¿ya? La primera hablaba de estar ceñidos los lomos. Estar ceñidos los lomos. Y ahí hablábamos de eso, que hablaba de una disponibilidad inmediata, ¿ya? De tener esa disposición del corazón, de estar preparados para la acción, que no significa, en simples palabras, solo decir, no, yo creo que Cristo va a volver, sino que se trata de vivir como alguien que se puede encontrar con Él en cualquier momento. Porque como veíamos en el estudio, aquellos que se ceñían los lomos, ¿ya? Ceñirse era ajustarse la ropa, ¿ya? Porque con esa ropa larga, ¿cierto?, ellos no podían tener un libro en movimiento. Entonces, para trabajar tenían que ceñirse los lomos, tenían que tomárselas, ¿cierto?, los vestidos, los ropajes y
echarlo hacia atrás y ajustarlo, amarrarlo aquí con un cinto, un cinturón o acá adelante, ¿ya? Para poder tener mayor movilidad. O no solamente para trabajar, sino que para correr, o en el tiempo que tenían batallas, necesitaban ceñirse los lomos. Entonces, como les decía, eso significa estar dispuestos, tener estar preparados para la acción. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Tienen que tener ceñidos los lomos, tienen que tener disposición, ¿ya? Estar preparados para que puedan encontrarse conmigo. Tengan en mente que pueden encontrarse conmigo en cualquier momento. El día y la hora, nadie lo sabe, puede ser en cualquier momento. Así que tienen que estar preparados, ¿ya? La segunda analogía que usa es las lámparas encendidas. Y ahí veíamos que esa es una representación de la luz, del conocimiento, de la verdad de Dios, ¿ya? Porque uno puede tener ceñidos los lomos, o sea, tener esa disposición de servirle al Señor. Pero si no tengo la luz de la palabra del Señor, entonces, ¿cómo le voy a servir como el Señor quiere que le sirva? Entonces, no basta con tener solamente ceñidos los lomos, sino que necesito tener la palabra de Dios en mí. Tengo que estar lleno de la palabra, ¿ya? Tengo que tener toda esa iluminación de la verdad de Dios para poder obedecer como el Señor quiere que obedezca, ¿ya? Y después, bueno, teniendo esos dos ejemplos, de ceñido los lomos y las lámparas encendidas, el Señor introduce otro elemento que es muy crucial, ¿ya? Que habla acerca de que, aunque ellos estén preparados, vuelvo a reiterar, el día y la hora nadie lo sabe, entonces la espera puede ser bastante larga. Puede ser bastante larga. Y para poder darles un poco de entendimiento con respecto a lo que se refiere a esto, él les habla acerca de un siervo que espera a su Señor, ¿ya? Estos siervos no saben ni a qué hora va a volver su Señor, quizás puede volver a la segunda, a la tercera vigilia, ¿cierto? Que para nosotros sería la madrugada, pero estos siervos tenían que estar vigilantes, no sabían cuándo iba a volver, pero la idea es que cuando su Señor vuelva, ¿cierto?, de las bodas y llame, ellos están atentos y abren, ¿ya? Y a eso también ahí vuelve a reflejar este tema de estar preparado, de estar ahí vigilante, de estar atento, o sea, ceñidos los lomos, de estar con esa disposición interna de servirle al Señor, tener la luz de su palabra, ¿cierto?, para poder servirle, para poder andar como Él quiere que andemos y esperar, aunque la espera sea larga. Y luego añade el cuarto elemento, que es de sorpresa, ¿ya?, donde habla de un ladrón, donde dice que si el padre de familia supiera a la hora que va a venir un ladrón, no dejaría minar su casa. Obviamente ese padre de familia estaría preparado para que no ocurra eso. Entonces ese elemento sorpresa que el Señor añade del ladrón encaja con lo inesperado del regreso del Señor. Volviendo a reiterar, enfatiza, el día y la hora no lo sabe nadie, ¿ya? Entonces tienen que estar preparados. A eso apunta cada una de estas imágenes. Como vemos, el Señor ahí de una u otra forma lo está dejando claro, por si no quedó de una manera, no quedó claro anteriormente. Entonces, a lo que va, hermano, el texto es que la incertidumbre del momento de cuándo va a venir el Señor no es excusa para ser negligente, ¿ya? No es excusa para decir, mi Señor no ha vuelto, quizá se va a demorar tanto, y no importa, no voy a hacer nada. No da excusa para la negligencia, sino que de una u otra forma, como lo veíamos con estas 4 analogías, el Señor está dando una razón. Puede ser en cualquier momento. No se sabe el día ni la hora. Por lo tanto, tienen que estar preparados y tienen que estar vigilando permanentemente, ¿ya? Entonces, como les decía, la espera correcta al Señor no es pasiva, sino que es activa. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de yo me voy a quedar esperando al Señor mirando al cielo a ver si aparece. No, el Señor nos dejó aquí en la tierra con un propósito y que es reflejarlo a Él. Entonces eso significa vivir fielmente aquí en la tierra hasta que Él venga por nosotros, ¿ya? Él nos dio tareas aquí y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿bien? Y esta parábola que viene ahora me habla acerca de lo mismo, ¿ya? Me habla acerca de lo mismo, de ahí estar activo, de estar ahí vigilante, de ser fiel al Señor, ¿ya? Así que vamos a leer acerca de esta tercera parábola,
que, les vuelvo a reiterar, esta parábola, hermano, va tomando la misma idea, no está por separado, ¿ya? Así que los invito a leer del verso 41 en adelante al 48 de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, del verso 41 al 48. Bueno, ahí usted va a ver el título que tiene, dice, El siervo infiel. Verso 41, dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Verso 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¿Bien? He ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ahí nos dimos cuenta que está conectado con lo anterior. ¿Por qué? Porque el Señor venía hablando acerca de esta enseñanza, acerca de estar preparados para su venida. Y entonces, luego de que Él la da, ya cuando Él habla de este siervo que está esperando a su Señor, que no sabe la hora, cuando vuelve, pero tienen que estar ahí vigilantes, o que va a venir inesperadamente, así como un ladrón, ¿cierto? Llega. Cuando el Señor está hablando todo esto, vemos que ahora aparece Simón Pedro en escena. Otra vez Pedro, ¿cierto? Pedro siempre tiene algo que decir. Y vemos acá, que como leíamos, que Pedro quiere saber si esa enseñanza que el Señor ha dado es solamente para ellos o para todos los que estaban ahí. Pero vemos ahí, hermano, en la narración, que Jesús no lo responde a Pedro con un sí o con un no, ¿ya? Sino que en lugar de eso le empieza a narrar esta tercera parábola del siervo infiel, ¿ya? Entonces, esta parábola, como hemos visto las otras, la última, esta también ha surgido en respuesta a una pregunta. Y aquí Pedro le dice, ¿es para nosotros esta enseñanza? ¿Para nosotros los discípulos o es para todos? ¿Ya? Y el Señor aquí le habla de un mayordomo o administrador, ¿ya? Bueno, en tiempos bíblicos un mayordomo que era un siervo de confianza, para que tengamos ahí en mente. Era un siervo de confianza a quien su señor, ¿cierto?, le daba la facultad para administrar su casa, sus bienes, ¿ya? Entonces, dentro de las tareas que tenía un mayordomo, estaba repartir alimento a los demás siervos, administrar los bienes, cuidar del orden de la casa y todo lo que tenga que ver ahí. Él lo dejaba a cargo su amo, su señor, ¿ya? Y su trabajo continuaba, aunque su amo no estuviera, aunque su señor no estuviera, ahí él continuaba con su labor, aunque los ojos del jefe no estuvieran, ¿ya? Ahora, como estábamos leyendo acá en el versículo 42 específicamente, el Señor da algunas características de este mayordomo, ¿ya? En el versículo 42 dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Ya? Al cual el Señor podrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bueno, aquí vemos que el Señor deja ahí estipulado como característica de este mayordomo, primero fiel, prudente, ¿ya?
Y vemos obviamente que como él cumple lo que el Señor le encargó, es responsable. Entonces ahí podemos ver 3 características de este mayordomo, que es fiel, prudente y responsable. Y usted puede decir, ¿por qué es fiel? Bueno, le acabo de decir, cumplió con lo que su Señor le encargó. ¿Por qué es prudente? Porque él actúa con sabiduría. ¿Y por qué es responsable? Porque le da el alimento a los siervos a tiempo, que fue lo que le encargó su Señor. ¿Ya? Ahora, Jesús dice, ¿quién, como leíamos ahí, quién es este mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es este mayordomo? Bueno, estuve viendo algunos comentaristas, ¿cierto?, acerca de esto, y se llegaba a la conclusión de que este mayordomo que es fiel, que es prudente, en la descripción que da nuestro Señor Jesucristo, representa a aquellos que son verdaderos creyentes. Voy a leer. Lo voy a leer textual, hermanos, para que puedan estar ahí atentos. Dice, fiel viene del griego pistos. Y este pistos, ¿cierto? Dice, como siempre en el Nuevo Testamento, tiene el significado de creer. O sea, esa palabra fiel viene del griego pistos, que significa creer. ¿Ya? Siempre que se usa en el Nuevo Testamento significa creer. Lo que indica, dice MacArthur, que este siervo representa a los redimidos. Y la segunda palabra, ¿cierto?, que da como característica a Jesús de este mayordomo, es prudente. Y aquí dice que ser prudente, dice MacArthur, es el resultado de la salvación. Y describe a un creyente reflexivo, prudente y discreto, quien tiene sabiduría de lo alto. Aquí hay otro comentario que apunta a lo mismo, pero aún añade otras cosas. Dice aquí, el término griego pistos se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que han creído en Cristo, denominándolos creyentes o fieles. Y justamente fieles, ¿ve cómo lo ve? ¿Ve cómo todo va calzando en su lugar? ¿Ya? Entonces, dice que frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento para aquellos que han creído en Cristo. ¿Ya? Y dice aquí, continúa el comentario, dice, pistos implica no solo una fe inicial. Nótese esto, hermano. No implica solo una fe inicial, sino que habla de alguien que es digno de confianza, como este mayordomo, que es constante, que es leal en su compromiso con Dios. ¿Ya? No es solo una aceptación intelectual, sino un compromiso continuo con Dios, tal como se refleja en la orden de ser fiel hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, como vemos en esos 2 comentarios, hermano, donde se ve en el original, ¿ya? Vemos que se está hablando acerca de verdaderos creyentes. Es por eso que es fiel, es por eso que es prudente. Es porque Dios ha alcanzado a esta persona, es porque Dios ha tocado su corazón, porque Dios lo ha transformado, porque la gracia de Dios está obrando ahí y lo ha capacitado. Como vemos ahí, el que sea prudente, el que tenga todo lo demás, es resultado de que creyó, es resultado de la salvación. ¿Ya? Y aquí, mire, aquí hay otro comentario de MacArthur que dice, solo los creyentes entienden la urgencia y la importancia de vivir con la esperanza del regreso de su Señor. Y eso es verdad, hermano. Solamente aquellos que han creído en Cristo tienen esta esperanza. Y continúa, dice, estos administran bien las riquezas espirituales que Dios le ha puesto bajo su cuidado y están continuamente preparándose para el regreso de Cristo. Al igual que este mayordomo fiel, actúan de manera responsable. ¿Bien? Entonces, a lo mejor no somos perfectos, ¿ya? Pero estamos en las manos de aquel que sí es perfecto, que es nuestro Señor. ¿Ya? Nosotros somos totalmente imperfectos, por eso la Escritura dice, le dice cuando Pablo, ¿cierto?, le ruega al Señor, le dice, quítame aquí con el Señor, le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es así. Todas las cosas que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios ha sido porque Él lo ha hecho a través nuestro. Es porque Él nos ha iluminado por medio de su palabra. Es porque Él nos ha dado, ¿cierto?, ese querer y hacer. Es Él el que nos guía. Como les decía, no somos perfectos, fallamos. Pero aquí el Señor no nos deja solo, como siempre decimos. ¿Ya? El Señor pide fidelidad, pero Él aún nos ayuda en eso.
fallamos, pero nos lleva al arrepentimiento y nos da una nueva oportunidad, ¿ya? Y es así, estamos siendo perfeccionados. O sea, como hablábamos en el estudio anterior, es estar preparados. Cuando el Señor habla de estar preparados, inicia con la salvación, pero no se queda ahí, sino que sigue con la santificación. Es un proceso que Dios va llevando en cada uno de nosotros y nos va transformando en aquel siervo que Él quiere que nosotros seamos, que cada uno de nosotros Él quiere que seamos, ¿ya? Porque el que inició la buena obra, bueno, Él la terminará, Él la perfeccionará y Él la finalizará, bueno, si no estamos en manos de cualquiera, ¿ya? Entonces, el mayordomo fiel y prudente aquí, ¿a quién representa? A aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Solamente ellos tienen esa gratitud en su corazón por lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente ellos se dan cuenta de donde Dios los sacó y quieren ser fieles y ya no quieren ser igual. Volvemos a la bienaventuranza. Volvemos a la bienaventuranza. Aquel que es pobre en espíritu, que reconoce su bancarrota espiritual, que ya está hastiado de haber sido como antes y quiere que Dios lo transforme de tal forma que sea instrumento útil en sus manos. Aquí lo vemos reflejado, ¿ya? Y hermano, aquí nótese, mire, en los versos siguientes, como leíamos en el 43 y 44, el Señor dice que a este mayordomo que es fiel, que es prudente, que da comida, ¿cierto?, a los demás siervos en el tiempo que corresponde, cuando regrese su amo, el amo lo va a recompensar. No va a dejar de recompensarlo porque cumplió con su voluntad, aun cuando sus ojos no estaban ahí físicamente, ¿ya? Pero nosotros sabemos que los ojos del Señor están sobre nosotros. El Señor nos ve en todo momento. Sabe todo lo que hacemos, ¿ya? Entonces, quizás muchos no ven cuando usted quizás se está esforzando, quiere agradar al Señor y a los demás quizás no le importa. No le importa que usted quizás esté dando un mensaje, no le importa, quizás lo miran en menos, no se dan cuenta, ¿cierto?, de que quizás usted realmente está buscando servir fielmente a Dios. Los demás quizás no le interesa, no lo ven, ¿ya? Pero vemos acá que Dios mira la fidelidad. Cuando usted piensa que nadie lo ve, que nadie lo valora, Dios sí. Dios mira la fidelidad. Y aquí Jesús dice que Dios lo va a recompensar. Y dice que cuando Él regrese, Él también va a recompensar a aquellos que han cumplido fielmente su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En la palabra. Por eso es lo importante de su palabra. Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará. No hay tal cosa de decir, no, si yo amo a Jesús, y ya, no. El que me ama, mi palabra guardará. Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. ¿Ya? Y ese guardar no es en el velador. No, es en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Y qué nos recuerda el Espíritu Santo? Las palabras de Jesús. Por eso es lo importante de venir a escudriñar la Escritura. ¿Ya? Entonces, Dios mira la fidelidad, Dios mira su fidelidad. Dios mira, aunque los demás no lo valoren, aunque los demás no lo vean, es valioso para Dios y Él va a recompensar. ¿Ya? Y aquí dice Pablo Hoff, resumiendo todo lo que yo he dicho anteriormente, dice, no cabe duda de que la figura del mayordomo fiel representa tanto a pastores como a otros maestros religiosos. Los que alimentan bien a su grey serán recompensados con mayores oportunidades de servir. Mire, bueno, y el Señor constantemente nos está llamando a través de su palabra a que crezcamos, ¿cierto? Que crezcamos en el conocimiento, crezcamos, ¿cierto?, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y a medida que vamos creciendo, el Señor nos va dando más cosas, ¿cierto?, para que podamos ser útiles. Como dice ahí, vamos siendo recompensados con mayores oportunidades para servir, a medida que vamos creciendo en el Señor, ¿ya? Vamos teniendo más comunión con el Señor, vamos conociendo más de su palabra y el Señor nos va usando más, ¿ya? Entonces, esta es una gran bendición, ¿ya?, de parte del Señor. Ahora, eso es lo que hemos visto con referencia al siervo fiel o al mayordomo fiel, ¿ya? Pero ahora viene el contraste. En el verso 45 vemos que cambia el tema, ¿ya? O sea, no el tema, sino que es como un giro, ¿ya? Y aquí aparece el siervo infiel. El siervo infiel. Y aquí, como estábamos leyendo, hay un detalle que es bien particular, un detalle que nos explica la raíz, hermano, de este siervo infiel. Porque mire, primero nótese esto. Si el siervo fiel, o sea, si el siervo anterior, el mayordomo anterior fue fiel, este es totalmente infiel.
Si el siervo anterior fue prudente, este es totalmente imprudente. Si el siervo anterior fue responsable, este es totalmente irresponsable. Es totalmente lo contrario. Es totalmente lo opuesto. ¿Ya? Y ahí en el verso 45, que leímos hace un momento, lo voy a leer de nuevo, dice, mas si aquí el siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Entonces, dice ahí, comienza a golpear a los criados, a las criadas, come, bebe, se embriaga. ¿Qué pasó con este siervo? Este siervo infiel. ¿Qué pasa ahí, hermano? Algo ocurre primero en su corazón. Y ese es un detalle que muchos pasan por alto. Algo ocurre primero en su corazón, dice Jesús. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir. Ah, sí, todavía hay tiempo. Todavía puedo hacer lo que quiero, si total, quizás cuándo va a llegar, le da lo mismo, ¿ya? Y vemos que primero que él tiene eso en su corazón, eso se manifiesta externamente. Y es por eso que ella se manifiesta en pecado, su conducta pecaminosa. Y ahí vemos que en lugar de él administrar aquello que le ha sido puesto en sus manos, ya esos recursos que le fueron encargados, vemos que él los usa y abusa. Los usa y abusa, hermano. Él abusa de su autoridad, maltrata a los criados, no les da comida a su tiempo y es más, usa esos recursos, ¿ya? Para su propia glotonería, para andar de parranda, tantas cosas, hermano. O sea, Dios se lanzó a la vida, por así decirlo, ¿ya? Y vivió en la ilusión de que tenía mucho tiempo para disfrutar de su pecado. Total, el Señor tarda en venir. Tengo tiempo. Después cuando él vuelva, voy a cachar cuando esté cerca y ahí voy a empezar a hacer algo como para disimular. No, ¿ya? Pero aquí vemos que él se lanza a sus pecados, se lanza a los placeres, abusa de su autoridad, mal usa todas las cosas totalmente imprudentes, ¿ya? Y hermano, o sea, él vive bajo esta ilusión. Dice, no, si voy a hacer lo que quiera, total, el Señor todavía no regresa. ¿Para qué? ¿Ya? Y muchas personas, lamentablemente, viven bajo la misma ilusión. Lamentablemente. Y ellos piensan que, no, es que yo puedo hacer lo que quiero con mi vida, puedo venir al Señor cuando yo lo necesite. Es triste cuando uno escucha eso. Cuando uno le habla a una persona y le dice, venga, personas que antes se congregaban con nosotros, y uno va y lo invita a la iglesia nuevamente a participar y se enojan y dicen, no, yo voy a ir cuando yo necesite. ¿Ya? Uno se entristece. ¿Ya? Imagínense el Señor, porque ellos piensan que la decisión está en sus manos, que ellos deciden cuándo o no, ¿ya? Quizás no va a haber otra oportunidad. Quizás dicen, no, es que voy a disfrutar mi vida como yo quiera y justo antes de morir me voy a arrepentir. ¿Ya? Pero ese razonamiento es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a morir y nadie sabe cuándo va a volver el Señor. Entonces es bastante peligroso ese tipo de razonamiento. Y además ese razonamiento tampoco tiene en cuenta que Dios puede endurecer los corazones de aquellos que constantemente se están resistiendo a la invitación. Porque Dios lo puede hacer. En Romanos en Romanos capítulo 1, habla de que Dios, sí, la salvación, ¿cierto? Esa invitación es para todos, se les da, ¿cierto? Pero hay un momento en que tanta resistencia de la persona, ya Dios los deja. O sea, quieren vivir una vida sin Dios, me han rechazado todas estas veces, ya los dejo. Y se van detrás de sus propios caminos, se van de sus propios deleites, pero ese es el camino amplio, donde va la mayoría, pero dice la Escritura que al final es camino de perdición. Pueden llegar a un punto de no retorno. Entonces es bastante peligroso tener ese tipo de pensamiento. Si cuando el Señor venga yo me arrepiento. No, antes de morir, ni siquiera saben cómo van a morir. Mejor Dios no lo permita, pero uno no sabe realmente. Es como cuando hablamos de la parábola de este rico insensato que decía, ay, alma mía, ahora gózate, come, bebe, ya estoy listo, tengo mi futuro asegurado. Y Jesús le dice, necio,
porque vendrán a pedir tu alma. O sea, te aseguraste para esta vida, pero no hay nada más. Esas riquezas no te las vas a poder llevar. Pusiste una falsa, pusiste tu esperanza en una falsa confianza. Te dio una falsa seguridad. Pero lo verdadero no está en tus manos, está en las manos de Dios. Pero si te resistes, puede llegar un momento en que ya no haya un punto de retorno. Entonces vemos acá, hermano, que como ilustración de este peligro, ya ante este razonamiento, vemos que este siervo, calculando mal el tiempo, por así decirlo, cuando su amo llega no está preparado. No había hecho nada. Se había lanzado a la vida, había entrado en parranda, en fiesta, ahí borrachándose, gastándose lo que no era suyo, maltratando a los siervos, ¿ya? Entonces no estaba preparado. Cuando su amo llega cuando no lo espera y a la hora que él no sabe. Y Jesús dice en el versículo 46 que cuando llega el Señor de este siervo infiel, vendrá y le castigará duramente. Y hermano, mire, en la traducción NTV, en la nueva traducción viviente, este verso 46, ¿ya? Donde dice, lo castigará duramente, ese castigará duramente, del versículo 46, lo traduce como, lo cortará en pedazos, para que notemos la gravedad del asunto, ¿ya? Lo cortará en pedazos, lo castigará duramente, y no termina ahí. Dice, y le pondrá con los infieles. Dice la NBI lo traduce como incrédulos. Con los incrédulos tendrá su parte. ¿Ya? Entonces, solamente por ese punto, cuando habla de que lo pondrá con los infieles, hermano, es que hay muchos intérpretes que entienden que este siervo infiel representa a alguien que parece siervo, pero realmente no lo es. A alguien que parece, tiene apariencia, pero no lo es, ¿ya? Está entre los creyentes, puede que tenga una posición dentro de los creyentes, tenga ahí a hermanos a cargo, ¿ya? Pero su vida, su corazón realmente nunca ha sido rendido al Señor. Y es por eso que el versículo dice ahí que terminará con los incrédulos, o como lo dice acá, ¿cierto? Lo pondrá con los infieles, con los incrédulos, como decía acá, ¿ya? Entonces, ese detalle es bastante clave, que lo pondrá con los incrédulos, ¿ya? Porque nos dice, hermano, aquí, con este verso se nos dice que el destino final de este siervo no va a ser que va a ser disciplinado en la casa, sino que se nos está diciendo que va a ser contado con los infieles, va a ser contado con los incrédulos. ¿Y qué está sugiriendo eso? ¿Qué está sugiriendo eso? Está sugiriendo que Jesús está hablando acá de un juicio, del juicio final. No está hablando de una corrección a un hijo de Dios, sino que está hablando de condenación eterna. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchos aquí interpretan de que este siervo infiel representa a alguien que parece siervo, pero que realmente no lo es. Externamente está ahí, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Ya? Y esto, hermano, no está muy alejado de otras enseñanzas de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 7, versos 21 al 23. Jesús habla de personas, hermanos, que pensaban que le pertenecían a él, pero nunca realmente fueron de él. Veámoslo. Mateo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está ahí en la Escritura, no está alejado de otras enseñanzas bíblicas. Y esto también se repite, por ejemplo, en otras parábolas. Por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, donde nos habla de que
crece el trigo y la cizaña, pero va a llegar el tiempo cuando van a ser separados, cuando el trigo se va a apartar y la cizaña va a ser echada al fuego. En otras, por ejemplo, la red, donde van en esta parábola, ¿cierto? Donde Jesús narra que van a pescar, ¿cierto? Y echan en la red innumerables peces, pero llegando a un punto se separan los peces buenos de los malos, ¿ya? O de las vírgenes prudentes y necias, donde 5 estaban preparadas y las otras no, ¿ya? Entonces, vemos que está en otra enseñanza de la Escritura y siempre aparece la misma idea. ¿Cuál? Que aunque tengan apariencia por fuera, nosotros no lo podemos distinguir, pero al Señor nadie lo engaña, ¿ya? Y vemos acá, en cada una de estas parábolas que yo le fui nombrando, que la verdadera condición se revela ¿cuándo? Cuando el Señor vuelve. Es ahí cuando se revela quién de verdad le pertenece y quién no, ¿ya? Entonces, no todos los que están dentro del pueblo de Dios son verdaderamente del Señor, como lo estamos viendo acá. Y vemos que este va a ser puesto con los incrédulos, porque no le pertenecía al Señor. Entonces, y ahora, hermano, nótese algo bien particular, porque, mire, aunque Él será puesto con los infieles o con los incrédulos, nuestro Señor aquí está clarificando otra vez algo que ya habíamos hablado en otro estudio, ¿ya? De que hay niveles de castigo. Hay niveles de castigo, ¿ya? Y aquí lo vemos que Él alude nuevamente a este hecho e introduce a otros 2 siervos infieles aparte del que ya había nombrado anteriormente. En el verso 47 vemos el primero, donde vemos un siervo que conocía la voluntad de su Señor, pero no se preparó. Ya, él tenía la luz, pero vemos ahí que no se prepara. Conocía la voluntad, había oído, ya, quizá había estudiado, pero no se preparó, ya. Y vemos aquí que este siervo no era tan atrevido como el anterior. No se nos dice acá que él andaba, no sé, parrandeando, que andaba en fiesta, en borrachera, viviendo una vida de pecado abiertamente o maltratando a los siervos, como se nos hablaba del mayordomo anterior. No se nos dice nada de eso, pero no obedecía. Conocía, pero no hacía, ¿ya? Entonces, como resultado, vemos ahí que tampoco está preparado para el regreso de su amo. Y a diferencia del siervo anterior, que vimos que, como traducía la NTV, que decía que como castigo iba a ser cortado en pedazos, vemos que este siervo, que conocía la voluntad de su Señor, pero no la hizo, no se preparó, va a recibir un castigo, pero obviamente en comparación al del otro iba a ser menor. Este va a recibir azotes, y dice aquí, muchos azotes, ¿ya? Es eso con respecto a este. Y luego aparece un segundo siervo que, a diferencia del anterior, este no conocía la voluntad de su Señor. En el versículo 48. Este no conocía la voluntad de su Señor. Pero su ignorancia vemos acá que no lo liberó del juicio, ¿ya? Pues también hizo cosas que eran dignas de azote. Pero sin embargo, él también recibe un castigo, pero menor al del anterior. El anterior había recibido muchos azotes y este, como no conocía la voluntad de su Señor, no le quitó la responsabilidad, pero recibió menos azotes. Fue azotado poco, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, estos 2 siervos infieles que fueron añadidos ya aparte del anterior que habíamos visto que iba a ser cortado un pedazo, como lo veíamos en la traducción, estos también siguen siendo culpables. Pero uno conocía la voluntad del Señor y ese fue azotado más. Y el otro que no conocía la voluntad de su Señor fue azotado poco, ¿ya? Ambos fueron culpables, pero no con la misma responsabilidad. Y ahora usted dirá, pero entonces, ¿cuál es la base del castigo? ¿Cuál es la base? Bueno, aquí las palabras finales de nuestro Señor Jesucristo nos proporcionan esa respuesta, ¿ya? Nos proporcionan esa respuesta. Él advirtió, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Ahí está la base, hermano, para los diferentes grados de castigo. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí el Señor lo responde. Entonces, vemos que ese grado de castigo está totalmente relacionado con el conocimiento de la verdad. Está directamente relacionado con el conocimiento de la verdad. O sea, en otras palabras, mientras más verdad ellos conozcan de la palabra de Dios, más peligrosos se vuelven si la rechazan. ¿Ya? Si la rechazan. Porque estamos hablando de aquellos que rechazaron. ¿Ya? Entonces, y esto, hermano, encaja perfectamente con la situación religiosa del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos judíos conocían la escritura, ya tenían ahí, ¿cierto? El Antiguo Testamento, que tenían los profetas, ellos conocían la palabra, pero también tenían ahí a Jesús en medio. Escuchaban las enseñanzas de Jesús, veían los milagros de Jesús, veían cuando echaba fuera demonios, veían cuando venían enfermos, venían leprosos y el Señor los sanaba. La mujer de flujo que tan solo tocó el borde de su manto, su flujo cesó. Cuando resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda, ahí en Naín, cuando iban, ¿cierto? Ahí iban, se toparon, ¿cierto? Con toda esta, iban a sepultarlo, y el Señor hace que vuelva a la vida, ¿ya? Y así también por la hija de Jairo, y tantas cosas más que el Señor hizo. Vieron lo que él hacía, oyeron su enseñanza, y no de cualquier predicador, o sea, del mismo Hijo de Dios, del predicador de predicadores, del maestro de maestros, ¿ya? Pero aún así lo rechazaron, aún así fueron indiferentes, ¿ya? Por lo tanto, su responsabilidad era mayor que la de los paganos, o sea, de aquellos que no conocían las cosas de Dios. Su responsabilidad era mayor porque ellos tenían mayor conocimiento, porque ellos tuvieron el privilegio de tener al Hijo de Dios en medio de ellos, dándoles señales tras señales, a través de enseñanza y a través de obras. Cosas que los profetas habían anunciado. La estaban viendo ahí, pero eran indiferentes o rechazaban de plano. ¿Ya? Y de hecho, mire, en Mateo 11, del verso 21 en adelante, al 24, que es una palabra que justo estábamos hablando con nuestra hermana Carmen el otro día en la iglesia, Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y el Señor Jesucristo lo está diciendo, hablando de grados de castigo, niveles de castigo. Mire, Tiro y Sidón eran ciudades paganas, lugares paganos, entregados a la inmundicia, al pecado, a la idolatría. Pero Corazín y Betsaida estaban dentro del territorio, ¿cierto? De la zona que pertenecía a Dios. ¿Ya? Entonces, ahí le está diciendo, o sea, ustedes tuvieron la bendición de tener al Hijo de Dios en medio de ustedes, de tener todas estas cosas, ver los milagros, oír la enseñanza. Si ellos, estos lugares paganos, hubieran tenido estas bendiciones que ustedes tuvieron hace rato, que se hubieran arrepentido y no hubieran sido consumidas. Pero en cambio ustedes, habiéndolas tenido, son indiferentes. Y mire cómo sigue, verso 23 de Mateo 11. Y tú, Capernaum, recordemos que hemos dicho en otro estudio que Capernaum era la sede de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Luego que él se va de Nazaret, ¿cierto? Se instala en Capernaum, algunos dicen en la casa de Simón Pedro, ¿ya? Pero de ahí se movía, ahí en el mar de Galilea, y se movía por esa zona, ¿ya? Ahí en Capernaum. Y dice ahí, y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿ustedes se acuerdan de Sodoma? El lugar que fue destruido, que fue totalmente entregado a la inmoralidad sexual. Tantas cosas, perversiones que habían ahí en Sodoma. Pero el Señor está diciendo aquí, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, todavía estarían, hasta el día de hoy habrían permanecido. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum, que fuiste el centro de operaciones del Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces ahí dice, será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotras que tuvieron este privilegio. Será más tolerable para Sodoma que para ti, que tuviste el mismo Hijo de Dios ahí operando. Como lo vemos ahí. El Señor ya lo había enseñado antes. Había hablado acerca de estos niveles, hermanos. Estos grados de castigo. Que están totalmente ligados a la luz que les ha sido dada. A aquel que recibe más luz, más responsable es delante de Dios. Y aquel que ha recibido menos o nada, como en el caso de estas ciudades paganas, no quita que no sean responsables. Pero vemos que, como decía anteriormente, quizás van a tener bueno, nadie la va a pasar bien en el infierno, pero van a tener un nivel de castigo menor, por así decirlo, dentro de todo, que aquellos que tuvieron más luz, ¿ya? Entonces encaja mucho, hermano, lo que Jesús está hablando aquí con la situación religiosa de aquel entonces, ¿ya? Aquellos que reciben, pero rechazan, aquellos que reciben, pero son indiferentes, ¿ya? A mayor luz, mayor responsabilidad, ¿ya? Entonces, a la luz del regreso de Cristo, de lo que es lo que el Señor nos está hablando acá, rechazar de una manera desafiante el Evangelio o ser indiferente realmente es arriesgarse a una tragedia eterna. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y esa es una exhortación que se le da a todos, ¿ya? Ahora, porque como hablamos hace un momento, hay muchos que piensan, no, si yo cuando quiera, pero uno no sabe cuándo va a partir de este mundo, uno no sabe cómo va a partir, no sabe ni cuándo ni cómo, ¿ya? Y no sabemos también cuándo el Señor va a volver. Entonces jugar con eso, rechazar así de esa forma, es peligroso, ¿ya? Porque puede llegar a un punto de no retorno, como les decía hace un momento, ¿ya? Y todo el mundo recibe este llamado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ya? Todos. Como hablábamos el otro día en el estudio bíblico presencial de los días viernes. O sea, nadie puede decir que no sabe de Dios. Porque aún la creación misma da testimonio de él. De que hay algo más allá. Las mismas cosas que hoy vemos, ¿cierto? Nos hablan, aunque sin palabras, de que hay alguien que lo hizo detrás, ¿ya? Hay un constructor detrás, hay un pintor detrás, hay alguien que lo hizo. Y la creación se va a hacer por sí sola. Imposible, imposible. Entonces, hasta la creación misma da testimonio de Dios, ¿ya? Entonces, está ese constante llamado al arrepentimiento, porque, como dice la Escritura, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay muchos que se niegan. Y ahí hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, en Juan 3:36, vamos a buscarlo acá. Espérenme un momentito. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para eso Cristo vino, sino para qué. Cristo vino, ¿cierto?, para rescatarnos, porque nosotros todos íbamos directo a la condenación eterna. Pero Dios abrió camino donde no lo había, enviando a su Hijo, ¿cierto? Para que pongamos nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Porque Él fue el que pagó por nosotros en esa cruz. Como lo dice en Isaías, Él cargó con todas nuestras rebeliones. Todo fue puesto sobre Él.
¿ya? Pero si niegas recibir esta bendición, si no quieres recibirla, entonces tú vas a tener que pagar tus propias deudas, por así decirlo, espirituales, porque delante de Dios todos somos unos delincuentes espirituales. La ira de Dios está sobre nosotros, como dice en Efesios. Entonces, Cristo es nuestro único Salvador, no hay otra forma, no hay otro camino, no lo hay. No hay otro camino al Padre, no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres por medio del cual haya salvación. Entonces, si se rechaza esta salvación, vas a tener que pagar consecuencias eternas. No quisiste. Es aquí la hora, es aquí el tiempo aceptable, es aquí la hora de salvación. Ahora, porque no sabemos qué va a pasar. No tenemos nuestro futuro asegurado, aunque tengamos los bienes que tengamos, aunque logremos lo que logremos. Esa es una falsa seguridad, que en algún momento se va a esfumar. Pero Dios es eterno y su palabra es verdadera. Y es ahí la verdadera bendición. ¿Ya? Entonces, ahora hermano, algunos con esta parábola del siervo infiel, como habla, ¿cierto?, de que este siervo fue condenado con los incrédulos, pueden haber algunos por ahí que dicen, este era salvo, pero dejó de serlo porque fue infiel, porque aquel que fue fiel, cuando vino el Señor, lo recompensó, pero este, como fue infiel, entonces fue condenado por infiel. Entonces era salvo y dejó de serlo. Algunos pueden decir eso, que por infiel, entonces perdió la salvación. Pero recordemos, hermano, algo que dice la palabra, que la palabra dice que la salvación no se gana por obras. ¿Ya? Efesios 2 nos lo dice, que no es por obras, sino que es por gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. ¿Ya? La salvación no se gana por la fidelidad, nadie gana la salvación por ser fiel. Nadie gana la salvación porque no es que me porté bien o porque serví mejor que aquel hermano. Entonces yo soy digno de ganármela. No, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Pero ojo, ¿ya? Que la salvación produce fruto. La salvación produce obras. ¿Ya? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ya? Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, las obras, que yo sea fiel, que yo sirva más, que aquí, que yo no me pierdo culto, que yo voy a visitar, que yo, no produce que yo me gane la salvación. La salvación yo no me la puedo ganar, es un regalo de Dios. Pero, aunque no me la gane por las obras, aunque la salvación no es producida por mis obras, la salvación sí produce obras. ¿Ya? Aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios, aquel que ha sido tocado por el Señor, sí va a producir obras. Como lo leíamos ahí, fuimos creados para buenas obras en Efesios. ¿Ya? Entonces, la gracia que salva también transforma. A eso es el punto, hermano. La gracia que salva también transforma. Entonces, cuando este siervo termina con los incrédulos, no significa, era salvo y porque fue infiel, lo perdió. No. Más bien revela, hermano, que su vida, su manera de vivir, reflejó su corazón. ¿Y qué reflejó? Que no pertenecía al Señor. ¿Ya? Porque, como vemos ahí, la salvación, ¿cierto? No me la gano por obras. Pero de que alguien sea salvo, como evidencia, son las obras. La gracia que me salva, me transforma. ¿Ya? Produce en mí. Dios me va santificando, como hablábamos el otro día en la iglesia. O sea, Dios es el que produce todo. Dios es el que me llamó. Dios es el que me transformó, el que me equipa para que yo pueda hacer. Me da su palabra, Espíritu Santo ahí me lleva, me lleva al arrepentimiento por medio de la palabra, redarguye mi corazón, ¿cierto? Todo es obra de Dios. Dios me da el querer y el hacer. Todo proviene de Él. Y es Él el que me ayuda en mi corazón a que yo le pueda ser fiel.
Él es el que nos da las capacidades, Él es el que nos da los dones, Él nos da de todo. Entonces, mérito alguno en nosotros no hay. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él, ¿ya? Entonces vemos aquí que este siervo no perdió la salvación, sino que realmente reflejó con su vida que nunca realmente le perteneció al Señor. Como aquellos que hablábamos hace un momento. No todo el que me dice es el Señor, Señor, realmente le pertenece, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la primera interpretación, porque hay una segunda interpretación. Y la segunda no es absurda en ninguna manera. Algunos dicen que encaja la anterior porque como que tiene más fluidez el texto. ¿Por qué? Porque dice que el siervo infiel va a ser entregado, va a ser contado con los infieles. Entonces ahí dicen que se refiere a incrédulos, a aquellos que no le pertenecen al Señor. Esa es la primera interpretación que estuvimos hablando. Pero hay una segunda interpretación que no se aleja tampoco de la Escritura, ¿ya? Donde se afirma que Jesús está hablando a aquellos que sí le pertenecen, ¿ya? Aquellos que sí han sido alcanzados por Él. Como les decía hace un momento, somos imperfectos, fallamos, y el Señor nos lleva al arrepentimiento por medio de su palabra y nos ayuda por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Fallamos, pero estamos en las manos de un Dios perfecto. Y el Señor nos ayuda, ¿ya? Entonces, en esta interpretación, se nos dice que todos nosotros, todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, somos administradores. Dios nos ha confiado a nosotros, a cada uno, dones, nos ha dado tiempo, nos da familia, nos da ministerio, y así. Dios nos ha dado, ¿ya? Nos ha confiado, ¿ya? Y nótese, nos ha confiado. No somos dueños, sino que somos mayordomos, ¿ya? Y hay algunos que cumplen fielmente, gracias al Señor, que los ayuda ahí, que están ahí, porque Jesús mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Están ahí apegaditos al Señor, ¿ya? Y lo cumplen fielmente, mientras que otros como que andan ahí, ¿cierto? Descuidando su responsabilidad, ¿ya? Entonces, este pasaje también tiene una advertencia para todos nosotros, sobre todo aquellos que son líderes, ¿ya? Para aquellos que participan ahí en compartir el mensaje, como bien Pedro decía el otro día en el púlpito, la palabra primero es para aquel que la está exponiendo. Y ahí cada uno, ¿cierto?, recibe su porción, todo aquel que está oyendo, todo aquel que se está exponiendo a la palabra, ¿ya? Tiene que examinarse a sí mismo. Entonces, todos aquellos que tienen mayor responsabilidad dentro de la casa de Dios, por así decirlo, van a tener mayor responsabilidad delante de Él. Entonces vemos acá, hermano, que no basta solamente con estar dentro de la casa, sino que el Señor lo que está diciendo es que Él quiere que sus siervos sean fieles mientras Él no está, mientras lo estamos esperando aquí, que Él regrese. Él quiere que seamos fieles. Y cuando Él regrese, Él va a pedir cuenta. Pero ahora, quizás algunos dicen, ay, y los azotes, ¿cierto? Porque puede ser. Hay que dejar claro que en este caso los azotes se entienden como disciplina del Señor y no como condenación, ¿ya? Porque si no diría en Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo dice Romanos 8:1. Entonces, estos azotes que me habla aquí en esta porción de la Escritura se entienden como disciplina del Señor. Hebreos 12:6 lo dice. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando el Señor ve que estamos en desobediencia, bueno, ahí disciplina, ¿ya? Entonces, vemos ahí que el creyente no es castigado como un enemigo, sino que es corregido como hijo, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros y no quiere que andemos por ahí haciendo lo que queramos sabiendo que eso nos va a llevar a un lugar malo, ¿ya? A unas consecuencias terribles. No, el Señor ahí nos tiene que estar ahí guiando por medio de su palabra, y si no hacemos caso, bueno, también dice la Escritura, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, porque si no, no se detienen. Y como la otra vez se hablaba, cuando son sujetados con cabestro, eso es como que les causa dolor, y por el dolor frenan. Pero muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia, ¿ya? Y esas son parte de la disciplina del Señor. Entonces hay que dejar claro que esos azotes no se entienden como condenación, sino que disciplina. Como un padre que quiere lo mejor
para sus hijos. El hijo que está porfiado, ya que no quiere hacer caso. ¿Ya? Entonces, vemos acá que ambas interpretaciones comparten algo bien especial, ¿ya? Aunque difieren en quién recibe los azotes, porque algunos dicen, no, que la reciben los incrédulos. Otros dicen, no, que los reciben, está dentro de los creyentes, aquellos que son fieles y otros que andan ahí no tan fieles, ¿ya? Aunque difieren en esto, ¿ya? Ambas coinciden en un punto, y está en el versículo 48. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Es decir, Dios no ignora la luz que una persona ha recibido. Dios no ignora la luz que una persona ha recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que los privilegios espirituales tienen mayor responsabilidad, trae responsabilidad, ¿ya? Entonces, uno podría decir, pero es que se le ha dado mucho, se le va a demandar mucha responsabilidad. Si Dios me está diciendo que no ignora la luz que una persona ha recibido, entonces no quiero recibir más luz. La enseñanza es luz. No quiero estudiar más para no tener más conocimiento, porque si tengo más conocimiento, entonces voy a tener mayor responsabilidad delante de Él. Pero hermano, este pasaje no me está llamando, o no nos está llamando, a evitar la luz, a evitar la verdad, de ninguna manera. De hecho, eso va totalmente opuesto a lo que la Escritura nos dice. De hecho, la Escritura, hermanos, dice que el conocimiento, la palabra de Dios, es una bendición. Mire, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en abundancia en vosotros. Entonces, Dios no nos llama a la ignorancia, sino a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a crecer en la gracia, hermano. Todo va de la mano. Entonces eso va en contra, ya, no quiero ser más responsable, va en contra de lo que el Señor nos enseñó en su palabra. El Señor dice que tenemos que crecer, que tenemos que quiere que la palabra de Dios abunde en nosotros, hermano, ya. Entonces, y tenemos que notar algo aquí que es muy importante, que primero Dios da, y luego pide cuentas, ¿ya? Primero Dios da y luego pide cuentas. Dios nos da la luz de su palabra, nos da oportunidades, hermano, para poder servir, nos da responsabilidades, ¿ya? Y luego de que Él nos dio, Él nos va a pedir fidelidad en lo que nos dio. Nótese eso, muy importante. El Señor no nos va a responsabilizar por los dones que no nos ha dado, ¿ya? Pero algo sí es cierto, que Él a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado capacidades con las cuales nosotros nos podemos mantener ocupados hasta que Él vuelva, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro que el Señor no nos está pidiendo aquí que tengamos un éxito espectacular, que vengan muchos que nos vean, que crezcan, no, el Señor no nos está pidiendo un éxito espectacular. Aquí lo único que Él nos está pidiendo es que seamos fieles en lo que Él nos confió. El Señor quiere que usted sea fiel en lo que Él le confió. Él no le va a responsabilizar por cosas que no le ha dado, ¿ya? Entonces, el conocimiento de la Escritura no debería producir en nosotros una huida, de decir, no quiero tener más conocimiento, no, que mucha responsabilidad, más responsabilidad, no quiero, no, sino que eso nos debería llevar mejor a una dependencia del Señor, a una dependencia del Señor. Por eso es que la Escritura también nos llama ahí a que tenemos que presentarnos delante de Él, y lo dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, preséntate como un obrero, ¿cierto? Que usa bien la palabra de Dios, que seas diligente, ten cuidado, porque obviamente hay quienes están prestando oído, entonces hay que tener cuidado. En este punto al que va el Señor es que hay algunos que lo toman a la ligera y no tiene que ser así, porque es la palabra de Dios, no es la mía, no es la suya, ¿ya? Entonces hay una tremenda responsabilidad y por nuestra cuenta no lo vamos a poder hacer. Necesitamos del Señor, necesitamos tener comunión con Él, necesitamos pasar tiempo en su palabra y pidiéndole a Él que nos ayude a entenderla,
que nos ayude a hablarla, que nos ayude a explicarla, de tal manera que a aquellos que les cueste también la puedan entender, ¿ya? Entonces, nosotros no debería producir huida, sino que dependencia del Señor. No autosuficiencia de ninguna manera, sino que dependencia de Él. Entonces, vemos incluso en la misma escritura, hermano, que el mismo Señor que nos está advirtiendo aquí acerca de la responsabilidad, es el mismo Dios que nos habla acerca de su cuidado y de su provisión. Mire, en el versículo 32, este mismo Lucas 12, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, no temáis, no temas, porque al Padre le ha placido daros el reino. Al Padre le ha placido que tú participes, al Padre le ha placido llamarte, equiparte, transformarte, y que tú seas su siervo. Al Padre le ha placido, y Él se va a ocupar de hacer de ti el siervo que Él quiere que tú seas. Todo es gloria de Dios. Aquí no hay mérito humano. Él nos salvó, y la gracia que nos salva no queda corta, nos santifica, produce obras en nosotros para el servicio del Señor, ¿ya? Entonces, como estamos viendo acá, hermano, la idea central de todo este pasaje es que Cristo va a volver inesperadamente. Lo venimos viendo del estudio anterior. Cristo va a volver. Él nos quiere con los lomos ceñidos. Quiere que tengamos esa disposición interna que proviene de Él. Separados de mí nada podéis hacer. Él quiere que tengamos esa disposición interna, que tengamos nuestras lámparas encendidas ahí, que estemos nutriéndonos con su palabra para que estemos ahí alerta, vigilantes, mientras Él viene, siendo útiles. Él no nos quiere ahí, voy a quedarme mirando al cielo hasta que Jesús vuelva. No, Él quiere que mientras lo esperamos, estemos aquí siendo útiles para su gloria, ¿ya? Pero va a haber algunos que van a ser verdaderamente fieles y van a haber otros que van a aparentar serlo, pero realmente no lo son. Pero en fin, cada uno va a tener que dar cuenta según lo que recibió cuando el Señor vuelva. El tema está, hermano, y la pregunta que quiero que se haga usted mismo: ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando vuelva? Si viniera en este momento, ¿cómo me encontraría el Señor? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Hay muchos hermanos que toman, por ejemplo, el pasaje de 2 de Pedro 3:9, cuando dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor y dicen, ay, tanto que hablan de ese Jesús, que tanto desde que mi tatarabuela, que vienen diciendo que va a volver y nunca viene, ¿ya? Y ahí dice en 2 de Pedro que el Señor retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, ¿ya? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces solamente nos quedamos enfocados con eso, con aquellos que no conocen a Dios. Pero ese verso, hermano, también es para nosotros, ¿ya? Porque el Señor retarda su venida de manera que nosotros podamos tener una mejor manera para poder seguirle. Podamos, quizás nos equivocamos ayer, pero como le decía el otro día a mi hermano en el estudio, o sea, las misericordias de ayer no son las mismas de hoy. Y tampoco van a ser las mismas de mañana. Las misericordias de Dios se van renovando de día en día, cada mañana, ¿ya? Y fallamos, sí, pero como veíamos ahí, el Señor no está buscando unos siervos perfectos. Nosotros no somos perfectos, ninguno de nosotros fallamos. Como hablamos también en el estudio, a veces no nos damos cuenta cómo viene el pensamiento, cómo está ese pensamiento ahí, no sé cómo llegó y no lo quiero tener. Y ya estoy fallando con tenerlo ahí. O cosas aquí enraizadas en el corazón, que son obstáculos que se transforman en raíces de amargura, ¿cierto? No nos damos cuenta. Y a medida que venimos a su palabra, nos vamos dando cuenta de nuestros errores. Nos vamos dando cuenta de que quizás no hemos sido fieles, quizás no hemos sido prudentes, quizás no hemos equivocado muchas veces, quizás no hemos sido diligentes, ¿cierto? Ahí en el estudio de su palabra, no hemos equivocado, ¿ya? Pero podemos venir al Señor y pedirle perdón. Dice la Escritura que podemos venir confiadamente delante del trono de Dios y pedirle que nos perdone, y Él nos perdona y nos limpia. Y pedirle su gracia para que nos ayude a no caer en lo mismo. Y a lo mejor voy a caer otra vez, pero el Señor me va a volver a levantar. Si dependo de Él, si me aferro a Él, hermano. Entonces,
Si Dios retarda su venida, es para que nosotros, miremoslo así, es para que nosotros tengamos una mejor manera o una mejor oportunidad para poder seguirle, ¿ya? Veámoslo como una oportunidad para nosotros, para que no seamos igual que ayer, sino que seamos mejores cada día, de manera que Cristo se vea reflejado en nosotros. Y ya no, yo estoy hastiada de ser yo, quiero que Cristo se vea en mí, ¿ya? Entonces, vuelvo a recordar, el Señor no quiere que nos quedemos ahí, ay, sí, yo creo que Cristo va a volver y nada más. No quiere que me quede mirando al cielo y no haciendo nada, no, el Señor quiere que nosotros vivamos fielmente aquí en la tierra. Pero para eso tenemos que estar ceñidos en nuestros lomos, tener nuestra lámpara encendida y estar ahí velando, porque no sabemos, así como estos siervos esperaban a su Señor que vuelva de las bodas, no sabemos el día ni la hora que volverá. Va a ser inesperado, ¿ya? Por eso tenemos que estar preparados. Y como dice la Escritura, no es, para nosotros no va a ser una sorpresa, porque ya está en nosotros esa esperanza de que Cristo va a volver y de que estas cosas que vivimos hoy en día no son el fin, estas cosas no son eternas. Las situaciones que están enfrente nuestra y que quizás nos hacen difícil quizás avanzar, a veces pensamos que no hay solución, no son el fin. Como les decía a sus discípulos, no pongan su vista en las cosas que van a dejar de ser, sino que pongan su vista en mí, pongan su vista en el autor y consumador de la fe, en el perfeccionador, en Cristo, el Señor. Que nuestros ojos estén puestos ahí, y ahí todos los demás, hermanos, es como que pasa a un segundo plano, porque ahí nos damos cuenta de que realmente Él lo tiene todo bajo control. Y si Él nos está diciendo que no nos afanemos por nada, sino que todo eso lo traigamos delante de Él en oración, por algo es, hermano. Cristo venció y dijo que iba a volver. Entonces, listos o no, Cristo va a volver. Amén. Así que el Señor nos ayude a ser como este mayordomo fiel, como este mayordomo prudente, al cual su Señor puso, ¿cierto?, sobre los bienes de su casa, que da la comida, ¿cierto?, a sus siervos en el momento oportuno. Que el Señor nos ayude para que cuando Él vuelva, nos diga como dice aquí, pues, hermano. En Lucas 12, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O en el texto anterior, en el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle.